Y Mateo, capítulo 15, vamos a estar leyéndonos a partir del versículo 18, y te pedimos, amado, que nos hables, que te dejes estar a medida de llenura en nuestros corazones, y que sea todo tú, que sea toda tu gloria, que sea todo el ímpetu de tu presencia, entrando, amado, y obrando cosas tremendas y gloriosas. Señor, llévate lo antagónico y entre la gloria pacífica de tu Hijo amado mediante el Espíritu Santo. En el nombre bendito de Jesús, Señor, anúdanos a ti, cíñenos a ti y a tu palabra y a tu verdad. En el nombre de Jesús. Mateo capítulo 15, versículo 18 al 20, dice así: en el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre, que se pronuncia en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Dice el Señor: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Hasta ahí dejamos con la lectura. Gracias, Señor. Ven, amado, y haz todo de acuerdo y conforme a lo planeado desde el amanecer de este mismo día, desde aún antes de la fundación de este mundo. En el nombre de Jesús. Y todos digamos amén. Hermanos, tomen asiento. Estamos en el amanecer de una palabra que Dios ha trazado. Capaz que podría decirte en el amanecer de este día. ¿Cuánto estamos orando las madrugadas y los amaneceres? El amanecer, hermano, también de un tiempo nuevo, un tiempo devastador para con el enemigo, cosas tremendas. Se estuvieron, por ejemplo, viviendo el martes pasado de oración aquí en la casa de Dios. Pero aún, hermano, cuando la palabra de Dios es predicada, es espada de doble filo que se revolea en el mundo espiritual y corta ataduras. Así que cuando se está predicando la palabra de Dios, está habiendo liberación. Decirle, el que tengas más cerca, hay liberación. Cuando la palabra de Dios es predicada, es una espada punzante, es una espada de la gloria de Dios que está obrando en los dos sentidos, para cortar, para separar, para delinear fuera de nosotros al enemigo, pero también para cortar en profundidad, en forma punzante, sí, nuestras vidas, y también cortar de nosotros aquellas cosas que a Dios no le agrada. Y en este día, hermanos, Dios nos está hablando de algo que está permanentemente como un gran gigante, sí, dentro de nosotros, por encima de nosotros, en forma no visible, pero tan real y palpable, como es el mundo de los pensamientos. Nosotros todos estamos demarcados por una mente que no deja de trabajar, que no deja de pensar, una mente que además es blanco y muchas veces campo del enemigo. Nosotros tenemos que entender, hermano, de la importancia que tiene esto como camino inicial, muchas veces para el mal propiamente a nosotros o para el bien. Pero del mal es lo primero que se habla, porque nosotros tenemos una tendencia humana y carnal aún en el mundo de nuestros pensamientos, que es continuamente minado por el enemigo. Continuamente está siendo alimentado por Satanás, el mundo interior, que a veces se hace exterior del mundo de nuestros pensamientos. Y si en eso no sabes batallar, vas a ser vencido. Pero en este día el Señor te quiere enseñar a vencer en el mundo de los pensamientos, donde se inicia todo, donde comienza todo lo demás. Porque si un pensamiento que no es de Dios se concibe y se da lugar dentro de nosotros, eso luego baja el corazón y puede transformarse en un deseo, una concupiscencia, y luego puede terminar dando a luz pecado. Pero nosotros tenemos que estar avisados de todo esto y hacerle frente a Satanás mismo y a nosotros mismos en un campo no visual, pero real, del mundo de los pensamientos. Vos
vos vas y quizás nadie te ve hablando, pero dentro tuyo un mundo de conversaciones y pensamientos. Así cada persona que va en el mundo, vos lo ves que quizás caminando, pero dentro de ella el mundo de los pensamientos, de alguna forma trabajando en los seres, en cada uno, en cada persona. Y esto también así en los creyentes. Y el Señor quiso trabajar en esta área, en sus discípulos, en la cabeza, en la azotea de nuestras vidas, ¿sí? Que es la parte de nuestros pensamientos, es algo en lo cual Dios quiere estar trabajando en este tiempo, porque de ahí manan muchas cosas malas. Ahí es el comienzo, o el comienzo sin luego trascendencia, que le damos fin en el mismísimo comienzo de las cosas malas. Pero todo se inicia por ahí si es que lo dejamos. Y nosotros tenemos que aprender sobre esto, porque esto es un enemigo. Por no decir, mejor dicho, este es un campo del enemigo. Porque la mente Dios nos la dio. Pero en esa mente trabaja el enemigo. Y en esa mente también trabajan nuestros instintos. Y nuestra mente, nuestros pensamientos, pueden terminar haciéndonos un bien o perturbándonos y perjudicándonos. Esto es lo primero que se nos habla cuando en el versículo 19 se encabeza esa lista de cosas malas, ¿sí? Justamente con esto que está hoy el Señor hablando, que son los malos pensamientos. Y el versículo 20, hablando entonces de esa lista, pero encabezada por los malos pensamientos, entonces hablando de los malos pensamientos, el versículo 20 dice que los malos pensamientos, estas cosas contaminan al hombre y a la mujer de Dios. Así que en esto hay que saber esgrimir, hay que saber trabajar, hay que saber separar, hay que saber estar firme. Pero vamos a las maneras de delinear Dios todo esto. Por eso nos vamos ya, no sé si estamos con la pantalla, capaz que podemos intentar prender ahora y tener versículos por ahí. Vamos a Romanos. Romanos capítulo 8 y versículo 5. Un pasaje que en estos días estuvimos tratando con alguien por ahí que también estaba con su deseo de agradar a Dios. Y como todos, ¿no? El deseo vivo, permanente, de querer agradar a Dios. Pero lo difícil que se hace. Pero es posible. Y en Romanos 8, hablando de esta área tan imposible pero posible, tan difícil, tan ardua, ¿sí? Pero en la cual, si se batalla bien, se puede llegar a vencer. El primer puerto para esta embarcación, que no naufragan, sino que vamos a puerto seguro. El primer puerto, hermano, es Romanos 8, versículo 5. En la primera mitad dice que los que son de la carne piensan, estamos hablando del mundo de los pensamientos, la mente, la azotea de nuestra vida, la cabeza. Los que son de la carne piensan, todos pensamos, pero los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y nosotros tenemos dos posibles dueños. El primero que se habla es el primero por orden y por naturaleza cronológica, y es la carne, los que son de la carne. Nosotros venimos de ese antiguo dueño de nuestras vidas, que era, y en algunos todavía es, en algo, la carne. Si tenés a alguien cerca, decirle, cuídate de vos mismo, porque somos carne. Porque la carne que habita en vos mismo, ¿sí?, está de alguna forma obrando y destellando pensamientos. Y nosotros tenemos una fuente de pensamientos para mal a través de la carne. Primer consejo o primera alerta, también podríamos decir en este sentido, es que podemos, cuidado, ser de la carne, pertenecerle a la carne. Por ahí empezó nuestra historia, pero mejor aún podemos pertenecer a un nuevo dueño que se llama Cristo Jesús. Da el aplauso y decirle, Señor, yo quiero pertenecer a Cristo, al Espíritu de Cristo y no a la carne. Pero los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Y cuáles son las cosas? Cosas, ¿no? Plural, de la carne. Gálatas
nos vamos un poquito para adelante, no mucho, y vamos a encontrar el libro de Gálatas, capítulo 5 y versículo 19. Los que son de la carne, ¿vos de quién sos? Siendo de Cristo, podés cambiar de dueño en cualquier momento, andar en la carne o andar en el Espíritu. Por naturaleza, andaríamos en la carne. Esa es nuestra naturaleza. Ahí amanecemos y ahí anochecemos, a no ser que hagamos algo diferente, por eso y contra eso. Y los que son de la carne no tienen más que un destilar y un dictado permanente en sus cabecitas, en ese taller, en ese caso se transforma diabólico, ¿sí? Destellos permanentes de cosas malas, cosas que contaminan, dijo Jesús. Los malos pensamientos, estas son las cosas que contaminan al hombre. Porque no quedan ahí nada más, si no haces que queden ahí nada más. Si le das trascendencia, no quedan ahí nada más y te contaminan. ¿Sí? Porque simplemente basta un pensamiento consumado para que entonces ya aflore el pecado. Dice que el que mira a un hombre o una mujer para codiciarlo o codiciarla ya adulteró en el corazón. Y si el pensamiento concibe ya el deseo y el pecado de la concupiscencia. Y los que son de la carne tienen ese dictado triste, tedioso, difícil de sostenerse en la vida cristiana frente a un frente de batalla tan continuo que le está haciendo tanto daño a tantos, tanto como Dios no quiere. Y el aviso está viniendo para que aprendamos a escudarnos y aprendamos a cuidarnos de algo que está ahí en primer término y en primer lugar, que somos nosotros mismos, que es nuestra propia humanidad, nuestra propia carne, a quien pertenecimos desde el principio, a la carne. Los que son de la carne piensan ¿en qué cosas? En las cosas de la carne que son, versículo 19 de Gálatas capítulo 5, ¿cuáles son? Dice acá, las obras de la carne, porque no queda simplemente en un pensamiento, sino que termina y puede terminar obrando, que el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿por dónde empieza el mundo lamentable de los pensamientos carnales? Empieza por lo sensual, seductor, ¿sí? Y empieza, ¿sí?, la lista a batallar en esa área sexual, ¿sí?, hablando, como vemos en el encabezado, pero ¿en quién? Primeramente, se enlista primeramente quiénes son los que tienen que batallar en esto, todos. Pero hablando de un mismo tema, que es, sí, la caída del pecado sexual, está hablando primeramente de los casados y después de los solteros, del mismo tema que es el gran tema de estos tiempos. ¿Cuál es el tema en estos tiempos? Sino todo lo sexual. Todo lo sexual es lo que de alguna forma prioriza, permanentemente está en un permanente aviso y estímulo a los malos pensamientos. ¿Y quiénes son, según el orden de Dios, los primeros que tienen que cuidarse? Los casados. Porque el que peca en esto siendo soltero también peca, pero peca más el casado porque casado está. Así que si estás casado tenés que doblemente cuidarte. Es el blanco del enemigo atacar en el mundo de los pensamientos en el orden sexual, los casados, pero también los solteros. Está hablando de que ahí están las obras de la carne y luego sigue inmediatamente en el mismo ámbito hablando de desórdenes sexuales, sin irse del tema, porque sigue siendo el tema de los malos